Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Dilo al Mundo. Estamos continuando el día de hoy con la serie que estamos realizando sobre conducción del niño y en esta ocasión vamos a estudiar la lección más importante, además de algunas otras que vamos a adjuntar. Y para esto nos acompaña Alejandra Bautista de Cujar. Bienvenida Alejandra, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Lore, y pues encantada de estar aquí estudiando estos temas tan interesantes para nosotros como madres y para las familias que están viéndonos y para todas las personas que también nos ven. Sí, realmente creo que para mí por lo menos estos capítulos en esta semana han sido de bastante reprensión del Señor hacia mi persona por muchas cosas que necesito cambiar y lo bueno es que tenemos luz que Dios nos quiere dar para ayudarnos en esta tarea. Así es. Antes de comenzar con lo que es el tema de hoy en sí, vamos a repasar el programa anterior a través de un video que nos trae la unidad educativa Richard Gates, que podemos hacerla a través de una entrevista que se le realizó a Roger Ortiz, y esta entrevista la pudimos conseguir gracias a ti, Alejandra. Bueno, me gustaría que puedas presentar a Roger Ortiz. Bueno, Roger es compatriota mío, también es colombiano, también como de la zona de donde yo soy, de la región. Roger es un joven, tiene 26 años, es casado, ya lleva 5 años de casado con Ingrid, también son misioneros. Él es el menor de 4 hermanos, sus padres son adventistas, él es adventista de cuna, él es el menor de los 4 hermanos. Roger, como todo joven, pues ha tomado malas decisiones en su adolescencia, en su juventud, pero nunca se alejó de lo que sus padres le inculcaron de niño, y vemos hoy en día un resultado de todo lo que sus padres le enseñaron, y vemos también de que él miró el ejemplo de sus padres, la actividad de que ellos hacían cuando ellos eran pequeños, y eso le quedó marcado y quiso seguir luego ya lo que sus padres hacían, y ya lleva varios años de misionero. Desde el 2012 inició en Aguas un proyecto en la Amazonía, en Leticia, en Colombia. Empezó allí como misionero junto a su hermana, que es enfermera, y desde el 2018 ha sido el director de esta institución, y ha sido un beneficio para él ser director, porque ha como confabulado todo su aprendizaje de toda su vida ahora con lo que hace como director. Entonces es algo muy bonito ver cómo Dios encamina cada vida, y más de un joven que se entrega totalmente al servicio de los demás, y pues para que muchos más conozcan el mensaje de Cristo Jesús, que es lo más importante. Así es. Bueno, esta unidad educativa Richard Gates se encuentra en Guayaramerín, Beni, en un departamento de Bolivia, aquí, que bueno, este departamento tiene mucha necesidad. Y este tiene el objetivo de preparar a las personas, a los alumnos, a los estudiantes para su salvación y también para poder servir a otros como misioneros. Y tienen una base de instrucción bíblica, también de generar oportunidades para que se puedan trabajar en los servicios misioneros, y un entrenamiento en el trabajo manual, que eso los ayuda también justamente para ayudar como misioneros y para ayudar que otras personas puedan conocer a Cristo de la misma manera que tal vez ellos de alguna manera lo realizaron en algún momento. Bueno, es una escuela que es secundaria con internado, pero primaria también tiene algunas clases que no tiene como internado, pero ayuda a la sociedad en sí, porque también ayuda a las personas que no tienen muchos recursos, debido a cómo está planteado en cuanto a los recursos que se tienen que invertir para poder estudiar en esta escuela. Así que vamos a ir con el video y luego vamos a hacer unos pequeños comentarios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roger Ortiz, yo soy de Colombia y en este momento me encuentro aquí en la unidad educativa Richard Gates trabajando como director. Este lugar es un colegio a nivel secundaria que está ubicado en el departamento del Beni, a 30 kilómetros de la ciudad de Guayaramerín. Este año tenemos un personal de 15 voluntarios y en alumnos tenemos
43 alumnos entre chicos y chicas. Nuestra misión en este lugar es restaurar la imagen de Dios en los jóvenes que asisten a nuestra institución, y lo hacemos a través de un programa académico que involucra el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Todo con el objetivo de educar a jóvenes que sean útiles para la sociedad y leales en el servicio a Dios y también a la humanidad. Para lograr este objetivo nosotros trabajamos con 3 diferentes frentes. El primero tenemos el área educativa, el segundo tenemos el área de trabajo y el tercero, pero no menos importante, es el área espiritual. En el área educativa nosotros brindamos las clases regulares que el gobierno exige, pero con un enfoque cristiano. Todos los contenidos los adaptamos de tal forma que puedan armonizar con los principios de la palabra de Dios, y en las clases utilizamos bastante la Biblia, porque reconocemos que pues, la Biblia es uno de los principales libros de texto de Dios para poder educar a los jóvenes. Las clases que las damos en un ambiente de campo, porque reconocemos que así como Dios educó a la primera pareja en el jardín del Edén, nosotros queremos imitar un poco ese modelo, y cuando se fundó este lugar, Dios guió a elegir esta ubicación, una ubicación en la que tenemos bastante naturaleza, bastante aire fresco, bastante oxígeno, y la verdad es que cuando los jóvenes asisten a las clases, aún dentro de un aula, cuando en su entorno tienen naturaleza, su mente es dirigida no únicamente hacia las cosas que el hombre ha creado, sino hacia las cosas que Dios ha creado. Reconocemos la importancia del trabajo como parte de la educación y no meramente como una forma de llenar el tiempo de los jóvenes. Dios, cuando puso a Adán en el huerto del Edén, le asignó un trabajo. En un mundo sin pecado, Adán no debía estar en la inactividad ociosa, sino que él debía ejercitarse, mover sus manos y también realizar un trabajo útil. La agricultura forma una parte integral de lo que hacemos en este lugar. Los jóvenes aquí aprenden a desmontar un terreno, aprenden a sembrar. Tenemos cultivos de frijol, de piña, de sandía, de caña de azúcar, plátano, yuca y bueno, lo que se da en estas áreas, ¿no? Así que a través de la agricultura los jóvenes no solamente aprenden a sembrar la tierra, sino aprenden también a sembrar su carácter. Aprenden que así como el suelo debe ser limpiado de las malezas para que una semilla pueda germinar y dar un buen fruto, así también su corazón y su carácter pueda ser limpiado de las cosas, de los vicios, de los malos hábitos que evitan que puedan tener buenos frutos. Entonces la agricultura nos brinda una oportunidad muy valiosa de poder educar a los jóvenes en cuanto a estos puntos importantes. Esa es una de las razones por las cuales Elena de Boed aconseja de que nuestras instituciones estén ubicadas en el campo, no meramente para estar lejos de las influencias corruptoras que abundan en los grandes centros urbanos, sino para que tengamos oportunidades, para dar oportunidades a los jóvenes de desarrollarse en los trabajos agrícolas. No solamente trabajamos en agricultura, tenemos también otras habilidades como la construcción, la panadería, algo de mantenimiento de áreas verdes. Los jóvenes aprenden el manejo y cuidado de algunas máquinas como rozadoras, motosierras, tractores, implementos que en el campo se utilizan bastante. Las habilidades que los jóvenes aprenden aquí en este lugar no solamente benefician a este lugar, sino que también benefician a ellos. Muchos de ellos aquí adquieren y seguirán adquiriendo habilidades que les servirán en su vida. Habilidades como cocinar, como hacer pan, como limpiar el campo, como cultivar, como podar las plantas. Son herramientas que los hacen útiles y que los harán útiles para servir y ser una bendición donde quiera que ellos estén. La tercera área fundamental es el área espiritual, no menos importante por ser la tercera. El enfoque de este lugar es que los jóvenes puedan conocer a Cristo. Muchos de los jóvenes que asisten a este lugar no son adventistas. Algunos sí, otros no. Tenemos jóvenes que vienen de entornos diversos. Algunos vienen de familias bien establecidas, otros no. Algunos vienen con familias en las que hay padre y madre, otros solo padre o solo madre. Algunos vienen de familias con buenos recursos, otros no. Así que los trasfondos son diversos.
Pero el objetivo es el mismo, y el objetivo es poder guiarlos a ellos a una experiencia en la que puedan conocer a Cristo personalmente y puedan hacer de la palabra de Dios parte integral de sus vidas. ¿Cómo es el día normal de un estudiante? Bueno, el día normal de un estudiante comienza a las 5 de la mañana, donde se les levantan, se les canta, se ora con ellos y se les da un espacio para hacer su culto personal. Después ellos ya entran a hacer las labores de limpieza del dormitorio, hacer sus cuartos, acomodar sus lugares, doblar su ropa, alistar sus cuadernos, y a las 6:45 tenemos cultos, a veces en el dormitorio, a veces en el comedor. Después a las 7:20 es el desayuno, a las 8 de la mañana comienzan las actividades de trabajo y de clases. Algunos estudiantes están trabajando mientras otros están en clases, y en la tarde se invierten. Y así tenemos siempre jóvenes estudiando y siempre jóvenes trabajando. De 12 a 1 de la tarde es el almuerzo. Los alimentos que servimos son alimentos saludables, quizá no tan suculentos como uno quisiera, porque a veces los recursos no son tan amplios y las facilidades no tenemos tantas, ¿no? Pero tratamos de proveer con lo que ellos encuentran en este lugar y en su país y en su entorno, alimentos sanos, variados y saludables, que son preparados por los mismos estudiantes. A partir de la 1 de la tarde hasta las 5 ellos están, como dije hace ratito, o en clase o en trabajo. Así que ellos todos los días participan en un programa en el que tienen clases mediodía y trabajo el otro mediodía. De 5 a 6 de la tarde, su tiempo libre, ellos van al arroyo, lavan su ropa, ordenan su cuarto, algunos practican algún deporte en algunos días de la semana, otros están aprendiendo a tocar algún instrumento, y pues es el tiempo libre que tienen ellos para aprovecharlo de una forma apropiada. A las 6 de la tarde es la cena, y a las 6:45 tenemos cultos variados. Algún día es en el comedor, otro día es en casas de familias, otro día es en la iglesia. Entonces tratamos de variar un poquito los ambientes para que ellos vivan pues cosas diferentes, ¿no? Y no se aburran un poco con la monotonía. En la noche después del culto, que termina generalmente entre 7:30 y 7:35, entonces ellos tienen periodo de estudio. Es el tiempo en el que ellos hacen sus tareas, sus trabajos, van a la biblioteca y hacen todas las tareas que tienen, ¿no? Hasta las 8:45. 8:45 están en sus dormitorios para alistarse para dormir, acabar algunas cositas y hacer alguna limpieza que les hizo falta. Y así termina el día de nuestros estudiantes. Los viernes obviamente son diferentes, hasta mediodía tenemos actividades. Los viernes especialmente tenemos clases técnicas, son clases como tal, aparte del trabajo, en las que ellos aprenden habilidades un poquito más prácticas. Tenemos clase técnica de computación, tenemos clase técnica de alimentos saludables, panadería, construcción. Yo doy clase de técnica de construcción, y pues las clases que ofrecemos dependen en gran medida del personal que tenemos y de las habilidades con las que contamos con nuestros voluntarios. El viernes en la tarde tenemos ensayo de coro, en el que ellos aprenden más acerca de pues cómo cantar, cómo leer notas, cositas así. Y esos ensayos son durante todo el año, porque en el año nosotros hacemos conciertos en algunas de las iglesias de adventistas de por aquí de la zona. En la tarde es el tiempo que ellos tienen para prepararse para el sábado. 5:45 tenemos recepción de sábado, y los viernes son muy especiales porque todos los viernes hacemos una cena diferente para ellos. Es el día que más esperan a veces, porque pues la comida es diferente, más rica, al igual que el sábado también. Y el sábado pues tenemos actividades aquí en la iglesia, y en las tardes, algunas tardes estamos con ellos aquí teniendo un programa especial de jóvenes, o algunas tardes vamos a las comunidades cercanas para tener visitación y compartir con otras personas también de la palabra de Dios. Así que la idea es que los jóvenes no solamente participen en actividades educativas aquí en este lugar, sino que ellos puedan compartir con otras personas que también tienen necesidades acerca de la palabra de Dios. Y es bonito cuando ellos llegan de esos momentos de visitación y comparten: teacher, conocí a una persona, hablé con otra, pude orar con ella. Así que ellos tienen la oportunidad de experimentar qué es compartir el evangelio con otras personas. Pues yo de niño crecí en un hogar cristiano, tuve el privilegio de tener padres adventistas consagrados y dedicados a la obra de Dios. Nunca crecimos en las grandes ciudades, siempre fue en pueblitos, y especialmente en el bachillerato yo estudié en un colegio rural, un colegio agropecuario, así que salimos con ese enfoque. Y la verdad es que yo hoy en día, al ver a estos jóvenes y ver cómo muchos de ellos llegan aquí, lo que han hecho en sus vidas, yo reconozco que ha sido una bendición
a poder haber vivido lejos de las grandes ciudades. Mis padres, por su trabajo, tomaron esas decisiones y la verdad es que yo considero que Dios dirigió las cosas y hoy reconozco que fue una gran bendición para mí. Y la verdad es que, como decía ahorita, cuando yo veo a los jóvenes y lo que ellos viven, sus pasados, yo digo, uff, qué bendición de verdad haber crecido en un lugar que no es muy congestionado como las ciudades. Mi papá me enseñó a trabajar desde muy pequeño. Yo recuerdo que en vacaciones nos llevaba a trabajar con él y nos pagaba como un trabajador, pero nos hacía trabajar como un trabajador normal, a mí y a mis otros hermanos. Mi mamá me enseñó las cosas de la casa. Yo recuerdo de niño teniendo una imagen en la que ella me subía al lavadero y ella me mostraba cómo lavar la ropa y me decía, lave, yo lavaba la ropa, ¿no? A los 12, 13 años ella nos distribuía, usted va a barrer, usted va a trapear, usted va a lavar los baños y usted va a cocinar. Entonces a los 12, 13 años ya nosotros sabíamos cómo cocinar, cómo hacer un desayuno, un almuerzo y de verdad que lo que he aprendido de niño ha sido una bendición muy grande y me ha ayudado a valorar la importancia del trabajo útil en una edad temprana de la vida. Trabajando en este lugar he tenido la oportunidad de aprender muchas cosas que quizá no aprendí de pequeño. Al tratar de enseñar a otros, nosotros aprendemos. Al tratar de formar a otros, Dios nos forma a nosotros. Al tratar de educar a otros, nosotros recibimos una educación. Y la verdad es que solo Dios sabe por qué nos lleva donde nos lleva, solo Dios sabe por qué nos ubica en la posición que nos ubica. No porque quizá tengamos grandes habilidades, sino porque nosotros necesitamos la preparación y el trabajo que nos asigna. Y yo puedo decir que ha sido una bendición para mí y mi esposa estar en este lugar los últimos casi 3 años, porque hemos podido vivir experiencias en las que Dios nos lleva a preocuparnos más por los jóvenes que por nosotros mismos. Tuvimos la oportunidad de trabajar casi 6 años en Leticia, haciendo obra misionera con las comunidades indígenas, pero trabajar aquí, ver los jóvenes todos los días, comer con ellos, reír con ellos, jugar con ellos, llorar con ellos, a veces regañarlos, aconsejarlos, la verdad es que me ha ayudado a ver un poquito más acerca de lo que Dios quiere hacer en mi propia vida y muchas veces hemos llegado al punto de pues sentarnos y decir, uy Señor, ¿cómo ayuda a este joven si yo también estoy luchando con eso, ¿no? Y bueno, son momentos en los que Dios nos permite reconocer nuestra propia debilidad, nuestra propia necesidad de Él y avanzar. Así que para mí la obra educativa es más que dar a otros, es más que enseñar a otros, es más que educar a otros. Es también dar, educar y enseñar a nuestro propio carácter. Y yo a veces veo como los jóvenes crecen y cambian, tienen cambios, wow, geniales. Y digo, Señor, yo también quiero ver cambios así en mi vida. A veces uno ve jóvenes tan fieles, tan firmes y uno los admira por su carácter. Y yo digo, Señor, yo también quisiera algo de eso. Y pues esperamos de todo corazón que el Señor, así como les ayuda a ellos a crecer, nos ayude también a nosotros. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo a través de la televisión, las redes sociales y también a nuestros hermanos de la Red de Venir y el programa Dilo al Mundo por la oportunidad de compartir este mensaje con ustedes. Esperamos que haya sido de bendición y que todos ustedes, los que escuchan, de una u otra forma puedan involucrarse en la obra educativa. Quizá no sea necesario ir a un lugar como estos para trabajar, pero todos ustedes tienen algunos hijos, algunos tienen sobrinos, algunos hermanos menores, primos, nietos, hijos adoptivos. Así que la educación no se limita únicamente a un entorno educativo en el campo. Todos podemos apoyar en la obra educativa en donde estamos, aún con nuestros vecinos, ¿verdad? Y con los niños y jóvenes que tenemos a nuestro alrededor. Que Dios los bendiga mucho y esperamos algún día quizá conocer a alguno de ustedes o poder interactuar un poco para poder compartir un poco más de lo que Dios hace por nosotros y por los jóvenes en este lugar.
Bueno, agradecemos a Roger Ortiz y también a todo el equipo que pudo hacer posible esta entrevista. Y bueno, algo que quería mencionar antes de hacer los comentarios, repasando el programa anterior, es que si ustedes tienen el deseo de comunicarse, de contactarse y también de aprender más cosas o saber más cosas de tener más información sobre esta unidad educativa, pueden buscarla en Facebook como Unidad Educativa Richard Gates y la van a encontrar bastante fácil. Y también aquí, bueno, dice en qué están enfocados y también está el número de teléfono. Pueden comunicarse por el mismo Facebook o hay un correo electrónico al que también pueden comunicarse si necesitan hacerlo y también si desean apoyar con recursos o de alguna otra manera, pueden hacerlo por estos medios. Así que, bueno, Alejandra, la verdad que hay cosas que se pueden rescatar de esta entrevista es que los alumnos están teniendo una base bíblica que gracias a Dios, además de que están en la naturaleza, que como vimos en el anterior programa, es el segundo libro de texto, ellos pueden aprender cosas objetivas que también están en la palabra de Dios. Como decía Roger en una parte de la entrevista, como que sacar la maleza también implica el sacarse el pecado y eso se queda grabado en la mente de los niños y de los jóvenes. Y algo que también me gustó mucho que él mencionó fue justamente de que él veía cambios en los jóvenes o en los niños que decían, ay, yo quisiera tener esos cambios. Sí. Bueno, a mí también me llamó la atención de que tan niños, por decirlo así, saben hacer muchas cosas. Yo dije, ay, yo hubiese querido haber aprendido tantas cosas en esa edad que uno está como tan activo y demás. Entonces, es muy bonito ver el trabajo que hacen los misioneros. Y me comentaba Roger que en realidad las personas que fundaron la metodología en la cual se iba a basar el colegio fue totalmente dirigida por Dios, porque está tal cual como Dios lo describe, cómo debe ser la educación para los niños, está enfocado ese colegio. Entonces es de admirar y queremos que muchas instituciones también sean pues del mismo enfoque como Dios lo ha establecido. También el trabajo útil que realizan estos jóvenes, entonces ese esfuerzo que hacen los misioneros también tratando de educar a estos niños, que en realidad hay muchos niños que tienen experiencias quizás tristes, desastrosas, entonces darle como esa felicidad, ese de que tú puedes, tú lo sabes hacer, vamos a hacerlo, y además que uno no sabe de adulto qué van a hacer, y quizás se desempeñen en algo que aprendieron en el colegio, entonces es algo fabuloso, a mí me gustó mucho en realidad. Sí, y eso también les da esperanza a veces, ¿no? De que tal vez a veces cuando estamos sumidos en una situación difícil no podemos ver el más allá, no podemos ver qué va a pasar después conmigo, pero cuando nosotros le damos herramientas a los niños y a los jóvenes para poder ser útiles y valerse por sí mismos, si necesitan buscar un trabajo, si necesitan ganar su propio dinero por alguna circunstancia de la vida, ellos pueden hacerlo. Y también algo que a mí me gustó mucho sobre esto es que no se dejan espacios de ociosidad. Sí, a mí también. Sí, y eso es, como dijimos en el anterior programa, la ociosidad es mente ociosa, taller del diablo. Entonces, se pueden evitar muchos pecados y enfrentar la tentación así de la misma manera que Jesús lo realizó, ¿no? Así que vamos a leer esta cita que habla justamente sobre esto. Dice, los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario para su sostén. Él conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. Esto fue para él una salvaguardia. En su vida laboriosa no había momentos ociosos que invitasen a la tentación, no habían horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto le era posible, cerraba la puerta al tentador. Ni la ganancia ni el placer, ni los aplausos ni la censura podían inducirle a consentir en un acto pecaminoso. Era sabio para discernir el mal y fuerte para resistirlo. Y esto creo que es una clave para los jóvenes y para nosotros mismos, de que a veces decimos, ¿cómo podemos hacer que mi hijo sea tan así, con un carácter tan perfecto como el que tuvo Jesús? Que a pesar de que lo insultaban, a pesar de que realmente pasó momentos muy difíciles, de que uno responde rápido, de que tiene ese impulso de responder, es como que Dios nos da una clave a través de esto,
de que el tener las manos ocupadas y la mente ocupada le permitía hacer frente a las tentaciones con mayor facilidad porque no estaba abierto a, bueno, estoy así sin hacer nada, estoy en mi celular, estoy gastando el tiempo y a veces cuando nos ponemos en ese plan hasta nosotros mismos, es como que ahí Satanás encuentra la ventanita abierta y se aprovecha. En cambio, realmente Jesús no tuvo, dice, horas vacías para poder preparar para poder estar en compañía con personas corruptas tal vez. Y algo que decía también en el deseo de toda la gente, es que es de ahí donde sacamos esta cita, es que al mencionar, bueno, Natanael en la Biblia cuando iba a ser discípulo de Jesús, le dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Le preguntó a Felipe. Y eso demostraba cómo eran las personas de ese lugar. O sea, realmente eran personas que estaban en una condición mala, digamos, que eran malas personas que hacían cosas malas. Entonces, eso nos muestra de que Jesús estuvo rodeado de ellos, pero no fue afectado por ellos, sino yo creo que fue una luz y una esperanza en ese lugar donde estaba. También el deseo de toda la gente dice, ¿no? Que cuando él cantaba, los pajaritos se unían a él y la persona que estuviese triste, pues se alegraba inmediatamente. Entonces vemos que Dios nos demostró a través de la vida de Jesús de que no hay excusas, porque Jesús era pobre, estuvo con necesidades y no tuvo tiempo alguno para decir, mañana lo hago, o sí, o sea, siempre Dios nos muestra de que en realidad con ayuda de Él podemos lograr muchas cosas, y el esfuerzo que hizo tanto los padres como el mismo Jesús, vemos los resultados que fueron pues ese gran sacrificio. Y en realidad la ociosidad es algo que lamentablemente cualquier edad está expuesta a eso. Sí. Entonces es algo de valorar, de que nosotros en realidad aprendamos como padres a enseñarles a nuestros hijos la laboriosidad, no atarearlos, sino en realidad que ellos se sientan útiles, agradecerles por su trabajo, pero también de que nosotros no demos también cabida, como dices tú, o sea, uno en un momento que coge el teléfono se le pasa el tiempo y ni cuenta se da y luego se estresa que el por qué no me alcanzó el tiempo. Entonces debemos de nosotros contraatacar el enemigo y tener eso en mente siempre, y nos va a rendir mucho el tiempo. Sí, y algo que tal vez se puede rescatar tanto de la vida de Jesús como del video que acabamos de ver de las personas, de estudiantes que están estudiando en la unidad educativa Richard Gates, de que ellos tienen como un horario. Entonces creo que poner un horario, tener una rutina, disciplina, también eso ayuda a que realmente sepamos qué tiene que hacer nuestro hijo, porque a veces nos cuesta a nosotros mismos organizarnos. Entonces si nosotros realizamos este trabajo previo de organización, de hacer un horario o por lo menos marcar más o menos a qué horas vamos a hacer esto, a qué hora y todo lo otro, entonces va a ser mucho más fácil poder organizarnos con nuestros hijos y no permitirles espacios vacíos y poder hacer que estén todo el tiempo ocupados en cosas útiles, ¿no? Lo que decía Lore de poner un horario, dice la hermana Way, recomienda también que hasta como una libretica tengan ellos en los cuales qué actividades voy a hacer mañana, o sea, por día ponerles una actividad específica, pero hacerla, porque lamentablemente yo he hecho muchos horarios, muchos calendarios de qué debo hacer cada día, pero a veces uno por descuidar o por querer hacer otra cosa no cumple eso y viene el fracaso pues de esa cosa, de ese planeador que hemos hecho. Entonces planear con ayuda de Dios, hacerlo y funciona. Trae grandes resultados, ¿no? Bueno, antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría hacer un pequeño repaso de los programas que hemos realizado anteriormente, porque nosotros para este programa nos estamos basando en la Biblia y también en el libro Conducción del Niño. Y nuestro primer programa nosotros estuvimos estudiando la importancia del hogar como escuela. Aquí también pudimos entender de que nosotros estamos viviendo en un mundo en el que Satanás está intentando bombardear a nuestros hijos de todos los medios posibles y de que nosotros tenemos un trabajo muy importante que realizar para su salvación y para la salvación de otros que van a ser influenciados por nuestros hijos. Entonces aquí pudimos ver nuestra responsabilidad como padres y de la importancia que tiene que nuestro hogar sea
la primera escuela de ellos, ¿no? En el anterior programa, que fue el segundo, estuvimos estudiando los métodos de enseñanza, cómo hacerlos, qué cosas, cómo enseñarles, y también los libros de texto para utilizar. Y ahora vamos a estar estudiando cuáles van a ser las lecciones que debemos enseñar. Porque vamos a ponernos en los zapatos de esta maestra, que es como una ilustración, que obviamente nosotros como padres y madres somos maestros, ¿no? Sí. Y nosotros con los programas anteriores ya hemos sido conscientes de que tenemos una responsabilidad, que tenemos algo que hacer, tenemos un deber que hacer, ya tenemos los recursos, ya tenemos las herramientas, pero ¿qué les enseño a mis hijos? O sea, ya tenemos todo listo, pero ¿y ahora qué voy a enseñar? Entonces, para responder esto con mayor claridad, vamos a hacerlo a través de este programa. Y vamos a hacerlo con preguntas y respuestas como en los programas anteriores, ¿no? La primera pregunta sería, ¿cuál es la lección más importante que debemos enseñar y por qué? Aquí podemos ver dos citas muy importantes, porque nosotros sabemos que la obediencia es la lección más importante que debemos enseñar a nuestros hijos. ¿Y por qué? Lo vamos a ver a través de estas citas. Dice, que los padres y los maestros impriman en la mente de los niños la verdad de que el Señor los está probando en esta vida, para ver si lo obedecerán con amor y reverencia. Aquellos que no quieren obedecer a Cristo aquí, no lo obedecerán en el mundo eterno. Si los padres o los hijos reciben alguna vez la bienvenida en las mansiones celestiales, será porque en este mundo han aprendido a obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Eso es, esta cita es maravillosa, es una cosa muy importante. Yo, a Natanael, yo no sé qué tanto entiende, pero yo le pregunto, Natanael, ¿vos querés ir al cielo? Y él me dice, sí. O sea, él me dice, en realidad que es su manera de decir sí. Y yo le digo, ¿sabés que en el cielo van a estar los animales? Va a estar Jesús también que nos va a recibir. Y a veces utilizo eso para enseñarle cosas como la limpieza. ¿Sabías que en el cielo todo es limpio? Entonces, cuando nosotros los vinculamos con el cielo, de tener el anhelo de ir al cielo, porque eso creo que fue algo que me inculcaron mucho a mí, de que cada vez yo antes, cuando era niña, antes de dormir, siempre pensaba en el cielo. No sé si mi mamá me lo repitió muchas veces, pero era como mi anhelo. Y todavía debería seguir siendo mi anhelo, pero a veces con todas las cosas que uno tiene que hacer se le olvida, ¿no? Pero cuando nosotros entendemos que solamente los obedientes pueden ir al cielo, aprendemos dos cosas. De que nosotros en esta tierra vamos a poder vencer el pecado, que es algunas cosas que la gente, que en el mundo se difunde mucho, de que no podemos seguir siendo pecadores, igual Jesús nos perdona y la gracia es suficiente, pero realmente Dios nos quiere cambiar y quiere que nosotros seamos obedientes en esta tierra, dice, para poder ser obedientes en el cielo. Y hacerles entender a nuestros hijos de que si pasan por pruebas, si pasan por dificultades, es porque Dios los está probando en esta vida. Y hacerles entender eso, de que ellos puedan obedecer con amor y reverencia, de que es una prueba, de que si pasan momentos difíciles, Dios te está probando para ver si vas a ser obediente y para ver si vas a llegar al cielo a través de tu obediencia. Obviamente solamente se puede lograr a través de Jesús y de nuestra relación con Jesús, pero necesitamos hacerlos conscientes de la importancia que tiene la obediencia, y es por eso que esta es la lección más importante y es lo que tenemos que recalcar en nuestros hijos. Sí, es algo que en realidad nosotros debemos por precepto y por ejemplo enseñar, y si nosotros queremos que nuestros hijos sean obedientes, debemos preguntarnos, ¿yo soy obediente a Dios? Y si no, pues nosotros también ponernos de rodillas, orar, pedir perdón a Dios y seguir adelante, porque no nos podemos quedar estancados, sino empezar. Y sabemos de que los frutos quizás no los podemos ver en esta vida, pero qué más fruto estar en el cielo junto a nuestros hijos y nuestros seres amados. Así es. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué beneficios visibles nos trae la obediencia?
Bueno, los beneficios que podemos ver al momento de uno ser obediente es que en realidad uno como padre cuando da una orden y su hijo obedece, uno está feliz, ¿cierto? Uno siente como ese gozo y cuando ellos lo hacen en realidad por amor a uno, en realidad yo a veces pienso, ¿cómo se sentirá Dios cuando uno toma la decisión de obedecerle? O sea, si uno como padre humano pecador se siente alegre, el gozo en el cielo será mayor. Así es. Dice esta cita muy puntual, dice, la prosperidad temporal y espiritual han sido prometidas a condición de que se obedezca la ley de Dios, pero no leemos la palabra de Dios y así no nos familiarizamos con los términos de la bendición que ha de darse a todos los que prestan diligente atención a la ley de Dios y la enseñanza diligente a sus familias. La obediencia a la palabra de Dios en nuestra vida es nuestra felicidad. Contemplamos el mundo y lo vemos gemir bajo el peso de la impiedad y la violencia de los hombres que han rebajado la ley de Dios. Vemos que si nosotros obedecemos por medio de la gran ayuda que nos da Cristo Jesús, sus mandamientos, en realidad el hogar se torna totalmente distinto. Hay felicidad, hay gozo, aunque a veces quizás hay tristeza por situaciones difíciles, pero digamos, el quinto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. Y si nuestros hijos nos honran, nosotros vamos a estar muy, muy gozosos como padres y ellos también como hijos porque en realidad nos aman y quieren hacer lo que nosotros decimos. Y también no cometerás adulterio. O sea, son mandamientos que en realidad debemos de nosotros obedecer, porque Dios nos ha dado eso y no es un, como tú decías, un no, 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 sino que en realidad Dios lo hace por amor a nosotros. Entonces el obedecer, en realidad vale la pena obedecer en cualquier circunstancia a la palabra de Dios. Sí, y algo que a mí me pasó mucho, sobre todo al final, bueno, en mi adolescencia, terminando la adolescencia, llegando a la juventud, es como que yo también sentía de que la ley de Dios como que me iba a restringir de la libertad que llaman, cuando en realidad la verdadera libertad se encuentra en la obediencia, porque Dios nos creó con un propósito, Dios nos creó con hacernos semejante a Cristo y hacernos a su imagen y semejanza, por eso nos creó de esa manera, y cuando nosotros obedecemos realmente estamos enfocándonos en el objetivo primario de nuestra vida, que es ser semejantes a Dios. Entonces, eso es lo que nos va a permitir ser felices y ser realmente exitosos y prósperos. Y a mí me costó mucho aceptar, o realmente me costaron lágrimas aceptar de que la ley de Dios estaba escrita por amor. Porque yo fui aprendiendo de algunos pecados que yo tenía dentro de mí, que fue que Dios tuvo que abrírmelos y mostrármelos claramente. Y a veces cuando Dios nos lo muestra así con tanta claridad, nos duele el haberlo fallado, nos duele el hacer sufrir a Dios y nos duele el pecado que hemos cometido también y las consecuencias que puede traer. Y eso es como que ahí uno se da cuenta y dice, pero si yo hubiese realmente estudiado y aprendido de que la ley de Dios es amor, ¿cuántas cosas me hubiese ahorrado? ¿Cuántos llantos? Y uno de los primeros videos que yo hice así como meditación fue justamente en la meditación de esto, del amor que Dios tiene por nosotros y por eso es que nos deja su ley. Y a veces nos pasa lo que dice aquí, de que nosotros no nos familiarizamos con la Biblia, no estudiamos la Biblia, no la leemos, y eso nos permite estar tan lejanos a las bendiciones que nos trae obedecer la ley de Dios, que no nos permite ver que es realmente un reflejo de su amor y que es realmente algo que nos está haciendo, que está escrito para nuestro propio bien. Y algo que a mí me gustaría recalcar es el ejemplo de la historia de José. José fue vendido por sus propios hermanos, la sangre o sea, carne de su carne, vamos a decir, como esclavo. Primero pensaron en matarlo. O sea, realmente fue una situación difícil la que vivió José, pero José fue fiel a Dios. Y esto lo podemos ver a través de Génesis 39 y vamos a leer el versículo del 1 al 4. ¿Quieres leer, Ale?
Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo en su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aquí vemos una palabra clave. Así halló José gracia en sus ojos, algo que dice de Jesús, ¿no? De que Jesús crecía en gracia para con Dios y los hombres. ¿Y cómo se conseguía esta gracia? Era a través de guardar los mandamientos, vimos en el anterior programa. Y entonces aquí vemos que justamente José guardaba los mandamientos y obedecía a Dios porque Jehová estaba con José y lo hizo próspero. Y estudiando un poco más su historia y luego lo que sucede, llegó a estar de segundo en el reino de Egipto, cuando estaba en uno de sus momentos más prósperos, más poderosos. Y yo creo que Dios prosperó esa ciudad, ese lugar, justamente porque estaba ahí uno de sus hijos, ¿no? Y a veces nosotros no queremos, a veces hay personas que dicen, no, yo voy a trabajar en sábado porque necesito el dinero. Y Dios lo va a entender, yo necesito el dinero. Pero cuando nosotros realmente nos ponemos en sus manos y nos ponemos a guardar la ley de Dios, Dios nos va a dar cosas mucho más grandes de las que nosotros no podemos imaginar. A veces nos limitamos y frenamos la bendición por no querer obedecerlo. Y por querer hacer las cosas por nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas, cuando en realidad Dios nos está dejando un secreto de que si guardas los mandamientos de Dios, si guardas su ley, si sos fiel a Él, Él te va a hacer próspero y te va a hacer feliz. Algo bonito que es cuando uno tiene relación con Dios, uno en realidad lee la palabra de Dios y uno como que se llena de ese gozo, de ese amor, y obedece uno por amor, pero uno no piensa en que, bueno, si obedezco puedo obtener esto, puedo llegar a hacer esto, sino que uno obedece tanto con amor y como con tanta fidelidad, de que cuando llegan las cosas uno, bueno, no se lo esperaba, pero uno ni se halaga porque fueron por sus esfuerzos, sino porque en realidad Dios ha bendecido cada una de las cosas. Así es. Bueno, la tercera pregunta sería, ¿cómo ve Dios la desobediencia? Y para responder esta pregunta vamos a analizar un punto importante. ¿Cómo fue que el pecado entró en el mundo? Fue justamente por la desobediencia a Dios. Dios había dado un requerimiento que era pequeño y ¿qué hicieron los hombres? Fallaron y con eso trajo sufrimiento, dolor y tristeza. Vamos a ver el relato bíblico. Esto se encuentra en Génesis 2. Vamos a leer el versículo 15 al 18. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Bueno, y aquí en Génesis 3 dice, bueno, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, primeramente vemos
de que Dios había dado una tarea de labrar la tierra, que ya vemos la importancia que tiene eso para nuestro desarrollo, ¿no? Y el desarrollo de los niños. Y también le dio la oportunidad de comer de todos los árboles que estaban en el huerto. Y solamente de uno les dijo que no coman. Y ellos que fueron, bueno, hay una canción mundana que se me vino a la mente porque justamente una amiga mía me decía, hay una frase de esa canción que me hizo pensar. Si Dios puso, no me acuerdo muy bien cómo dice, pero si Dios puso el árbol fue para comer. Esa es una enseñanza totalmente satánica, o sea, es uno de los engaños que Satanás hizo al principio. Dios puso en el árbol del conocimiento del bien y del mal ahí porque estaba probando a sus hijos. Y eso es una de las lecciones que tenemos que entender, como dijimos en la primera pregunta, es primordial que los niños entiendan que realmente están aquí para ser probados. Y las cosas que Dios te dice, no tenés que hacer esto o tenés que hacerlo, es para ver si nosotros obedecemos o no en esta tierra. Para que nuestro carácter se purifique, se transforme y se haga como el de Cristo realmente. Y esa frase es un engaño muy grande. Y puede hacer pensar a cualquier persona de que realmente yo puedo hacer lo que quiera, total. Dios me puso esto en mí, el deseo de hacer el mal, o el deseo o algún tipo de deseo. Entonces, realmente la desobediencia entró por un requerimiento, el requerimiento más pequeño que Dios pudo haber encontrado fue el que le dio a Adán y Eva, y ellos fallaron. Vamos a leer la siguiente cita que dice lo siguiente. La desobediencia y la transgresión siempre constituyen una gran ofensa contra Dios. La infidelidad en lo que es más pequeño, pronto, si no se corrige, conduce a la transgresión en lo que es grande. No es la grandeza de la desobediencia, sino la desobediencia en sí misma la que constituye un crimen. Esto es muy importante, porque realmente nosotros, por ejemplo, hay personas y religiones que obedecen todos los mandamientos de Dios, pero no quieren obedecer uno que es guardar el sábado. Y dicen, ¿qué pasa si no guardamos un mandamiento total? Estoy guardando los 9. Y realmente eso no es así a los ojos de Dios. El desobedecer es el crimen, el desobedecer es el pecado. No importa si sea en lo más pequeño o en lo más grande. Y eso es una lección que tenemos que darle a nuestros hijos, principalmente. De que si ellos desobedecen, por más que sea, ¿puedes recoger eso, por favor? Realmente es un requerimiento que yo te estoy pidiendo y no te lo estoy pidiendo por capricho o porque sí, realmente vos tenés que obedecerme. Por más que te pida algo muy pequeño. Porque si él te desobedece en esa cosa pequeñita, va a tener por seguro de que te va a desobedecer en las cosas más grandes. Porque así son las cosas pequeñitas las que van trabajando en nosotros para poder realizar y afrontar las cosas más grandes. Y ese es un llamado para nosotros también. Que Jesús mismo nos enseñó en Mateo 25. Hay una parábola que habla sobre cómo un dueño de un campo le da talentos a sus siervos y se va de viaje. Y bueno, hubieron 2 siervos que sí cumplieron y multiplicaron esos talentos, pero hubo uno que lo escondió y lo guardó. Y las palabras que Dios le decía a estos siervos cuando ellos comenzaban a contar lo que habían hecho eran las siguientes. Dice, su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Esa prueba era algo pequeño también. Les había dado cosas pequeñas, les había dado 3 talentos o 5 talentos. Y ellos lo multiplicaron. Sobre esas cosas fuiste fiel, sobre muchas cosas te pondré. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos cumpliendo las cosas pequeñas, nos estamos capacitando y preparando para poder obedecer en las cosas grandes. Y es una lección que tenemos que aprender. Y esas palabras de entra en el gozo de tu Señor también representan el reino de Dios.
de que cuando nosotros, y eso a mí, ese fue un versículo que a mí me hacía meditar, si yo no ordeno mi cama, si yo no hago esas cosas pequeñas, por ejemplo, es como que me estoy preparando a no obedecer a las cosas más grandes y así mismo perder el reino de los cielos y no entrar al gozo de tu Señor. Entonces, eso es algo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, de que nuestra palabra es ley y se tiene que cumplir. Y de la manera de que nosotros le enseñamos a nuestros hijos a obedecer, también va a reflejar cómo van a obedecer ellos a Dios. Entonces, si nosotros nos descuidamos en la tarea de obediencia, de enseñarles obediencia, realmente Satanás va a tomar la delantera, ¿no? Y bueno, aquí que dice, la desobediencia en sí misma es la que constituye el crimen. Ahora vamos a seguir la siguiente pregunta. Dice, ¿desde qué edad es apropiado enseñar? Bueno, enseñar esta lección de obedecer, yo lo experimenté y creo, y estoy, hablando de mi experiencia, de que desde el embarazo. O sea, porque si yo desde mi embarazo empiezo una regularidad, yo obedeciendo como madre, digamos en los alimentos, en la hora de comer, voy a empezar a obedecer y mis hijitos que están, o mi hija que estaba en la barriga va a empezar como a llevar una disciplina, como una regulación, como una obediencia a lo que se debe de hacer. Ya cuando nace el bebé en la primera infancia, ya eso es lo vital y lo que más esfuerzo debemos de hacer para que nuestros hijos obedezcan. Y este versículo es muy bonito, que me encanta repetirlo para que mis hijas me obedezcan, pero también Dios nos exhorta a nosotros como padres. Colosenses 3:20, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces vemos que nosotros a nuestros hijos somos la representación del carácter de Dios. Si nosotros como hemos decidido ser cristianos, seguidores de Cristo, debemos de en realidad practicarlo y hacerlo, porque si nosotros no lo hacemos, nuestros hijos se van a desalentar prontamente y van a decir, no, si mi papá es así, que conoce de Cristo y habla de Cristo, yo no quiero ser como él, yo no quiero conocer a Cristo. Entonces vemos que es algo muy importante nosotros como ejemplo dicho y también como ejemplo vivido en nuestras vidas. Entonces en realidad comenzar la obediencia o empezar a enseñar esta lección es desde la infancia, nos dice allí el Conducción del Niño, y dice, una de las primeras lecciones que se necesita aprender el niño es de la obediencia. Se le debe enseñar a obedecer antes que tenga edad suficiente para razonar. Esos son los primeros años en los cuales ellos aún son tan apegados a uno y que se debe enseñar esta lección. La obra de la madre debería comenzar con el infante. Debería subyugar la voluntad obstinada y el mal genio del niño y someter su genio. Enseñarle a obedecer y a medida que el niño crezca, no aflojéis la mano. Creemos que eso lo debemos de cuidar a nuestros hijos los primeros 7 años, porque a los 7 años ya está formado su carácter y no, en realidad nosotros si le enseñamos desde muy pequeño el respeto hacia nosotros y el querer obedecernos por amor, los resultados van a ser eternos, porque en realidad lo hacen ya se convierte un hábito el querer obedecer, y eso es lo que se quiere enseñar desde los más pequeños años. Sí. También algo pues que es de recalcar, y como lo has dicho, Lore, es que debemos de nosotros querer hacer las cosas como Dios enseña en su palabra. Y los mandamientos es solo un ejemplo. Si nosotros amamos a Jesús, lo vamos a obedecer es por amor. Entonces, que sea ese nuestro trabajo, enamorar a nuestros hijos de Jesús, para que ellos no miren los mandamientos como que una carga, porque yo lo veía igual de niña, me enseñaron algo, usted tiene que como no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto, no hacer esto para que le vaya bien, y en realidad no es así. Debo de amar a Jesús para que Él me ayude a cumplir eso,
y en realidad los beneficios son infinitos cuando uno es obediente. Sí, ya lo que a mí me gustaría recalcar de estas citas que acabamos de leer es que hay una persona que nos escribió, Melari Rojas, que nos había preguntado sobre la adolescencia, si podríamos hablar de ellos. Aquí hay una lección que podemos sacar para ellos también. Dice, enseñarles a obedecer y a medida que el niño crezca no aflojéis la mano. O sea, es un trabajo diario y continuo. O sea, este día si me tenés que obedecer en todas las cosas que yo te mande. Obviamente nosotros ahora como padres vamos a estudiar un poquito más allá del programa qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros hijos nos obedezcan, pero no tenemos que aflojar la mano cuando son jóvenes, cuando es la edad más difícil, vamos a decir. Obviamente tenemos que darles requerimientos que sean razonables, que sean que pueden cumplir a la edad que tienen. Pero no tenemos que aflojar. Si no obedecen, tiene que haber un castigo, tiene que haber una consecuencia, tiene que también hacer una demostración de que día a día, paso a paso, todas las cosas son las que se tienen que enseñar. Y aun cuando son adolescentes, aun cuando están en los momentos difíciles, es una oportunidad que nosotros tenemos para poder enseñar esto. No podemos, Lore, hacer como si nada pasara cuando nuestros hijos desobedecen, porque regularmente es así. Ay, no quiere, él es así, ay, el genio del papá. Y en realidad todo lo que uno, o sea, los errores que yo he cometido como madre son muchos y yo digo, Señor, ayúdame. Y esto es un claro ejemplo de la solución a mi angustia, y yo sé que no es solo la mía, sino de muchas personas, en cómo ayudar a nuestros hijos a obedecer, y es en realidad prestarle atención a esta lección que es tan importante. Bueno, aquí vamos a enfocarnos en qué debemos de evitar como padres, y en realidad la respuesta sería que nuestros hijos no ganen la delantera y que no desobedezcan por ninguna razón. Entonces dice, generalmente se permite que el niño tome la delantera en 2 o 3 años a sus padres, quienes se abstienen de disciplinarlo pensando que es demasiado joven para aprender a obedecer. Pero durante todo ese tiempo, el yo se va fortaleciendo en el pequeño ser, y cada día torna más difícil la tarea de los padres de dominar al niño. Si se permite que el egoísmo, la ira y la obstinación se posesionen del niño durante los 3 primeros años de su vida, resultará muy difícil someterlo a una disciplina conveniente. Vemos que aquí es lo que no se evita en muchos jóvenes, y vemos que en su adolescencia y hasta en su adultez se torna muy difícil el poder guiarlos para en realidad que sean productivos a la sociedad y para el servicio de Dios. Entonces vemos que no debemos nosotros desaprovechar los primeros años de vida de los niños, y acá enfocan los 3 primeros años de su vida, niños que están aprendiendo a hablar, aprendiendo a hacer sus necesidades y muchas cosas que nosotros creemos que esos años son solo de juego, solo de que ellos hagan lo que quieran, y en realidad no es así. Son muy importantes estos 3 primeros años para que ellos aprendan el buen hábito de obedecer. Entonces que nosotros tengamos esa firmeza como madres, porque dice que las madres debemos tener firmeza, bondad y amor para que ellos en realidad sean obedientes hasta en la adultez. Un consejo de una madre no cae mal cuando uno está adulto, y que en realidad ellos obedezcan por amor a uno, y lo más importante es que ellos quieran obedecer a Jesús, obedecer sus mandamientos en todo momento. Acá nos habla de unas emociones y que son muy características de nuestros niños y hasta de los adultos también, ¿no? El egoísmo, la ira y la obstinación. Pero no se debe permitir en los 3 primeros años de que estos 3 características sean como reflejo de su carácter, como sus prácticas comunes de los niños, que no se posesionen en los niños en los 3 primeros años. Y en realidad eso es muy importante, porque una persona egoísta, en realidad es muy difícil poder trabajar con una persona irada. Y es justamente el egoísmo la contraposición del amor. O sea, cuando entró el pecado,
reemplazó el egoísmo el amor, cuando en realidad nosotros tenemos que basarnos en el amor a Dios, el amor a nuestro prójimo, el amor a nosotros mismos. Y justamente esta característica empezó con Satanás. Y es algo que tenemos que evitar mucho en nuestros hijos. Y dice que no tenemos que, a veces subestimamos esas edades de no enseñarles, de que, ay, es muy chiquito, pero que no llore, hay que evitar que llore de cualquier manera. No, hay que enseñarle, hay que disciplinarlo, hay que enseñarle a obedecer en esos momentos. Y eso va a traer muchos beneficios después, y porque si no el yo se les va a enraizar tanto de que no, este juguete es mío, que eso es algo muy de esas edades también, de es mío y no lo quiere compartir. No, hay que enseñarle a poder ser suelto y de beneficiar a los demás también. Sí, así es. Y una palabra pues específica que decía ahí era obstinación, ¿no? Y entonces la obstinación, yo lo deduje como el berrinche, que es lo que él quiere y quiere y quiere, y así no es. Dice, mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Entonces es terquedad de digamos, lo que ellos desean, y a veces nosotros, porque estamos con otras visitas o algo así, bueno, déselo. Y damos una puerta ancha para la desobediencia, o quizás porque no queremos que lloren, y entonces ya el niño sabe cómo manipular, en qué momentos puede aprovechar para hacer lo que quiere hacer, y en realidad el enemigo está siempre al acecho. Entonces nosotros tenemos que con mano firme, con bondad, con amor y con ayuda de Dios seguir adelante, porque no es tarea fácil, pero Jesús nos ayuda a cada momento. Así es. Dice, la desobediencia no debe permitirse. El pecado yace a la puerta de los padres que permiten que sus hijos desobedezcan. Los niños deben comprender que han de obedecer. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo hacer que mis hijos obedezcan? Es realmente una tarea interesante y es algo muy importante, pero gracias a Dios en este libro se ven tips prácticos y que se pueden ir cumpliendo de a poco. Bueno, a mí esta frase se me vino a la mente cuando estuve analizando esta pregunta. Dice, tus pensamientos se convierten en acciones, la repetición de tus acciones en hábitos, y tus hábitos forman tu carácter. Aquí vamos a analizar una cita también que habla sobre esto. Dice, los requerimientos de los padres deben ser siempre razonables, deben expresar bondad, no por una negligencia insensata, sino por una sabia dirección. Han de enseñar a sus hijos en forma agradable, sin reñir ni censurarlos, procurando ligar consigo el corazón de los pequeñuelos con sedosas cuerdas de amor. En la fortaleza de Dios, los padres deben levantarse y mandar a sus familias en pos de ellos. Deben aprender a reprimir el mal con una mano firme, sin embargo, sin impaciencia o pasión. No debería dejar a los niños adivinar lo que es correcto, sino que deberían señalar el camino con términos inequívocos y enseñarles a andar en él. Estas son citas muy importantes, muy realmente que me parecen muy llamativas. Algo que dice ahí, dice que que los requerimientos que los padres hagan tienen que ser razonables. Es decir, a nuestros hijos les tenemos que decir, bueno, yo quiero que vos levantes los juguetes porque necesitamos tener orden en la casa. Y entonces eso permite que los niños tengan un pensamiento. Y el pensamiento va a llevarse a cabo a través de su acción. Y la repetición de esas acciones pequeñas de recoger el juguete, de hacer lo que mi mamá me está pidiendo, van a llevar a que sea un hábito el obedecer. Y tus hábitos formarán tu carácter. Entonces, realmente el formar el carácter del niño depende desde esas primeras cosas chiquititas que nosotros vemos, pero que son tan importantes. Y también algo que decía ahí, es que tenían que expresar bondad. O sea, hijo,
algo que me ha pasado mucho es que Natanael ha llegado un momento de decir no, 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 no a todo. Y a veces dice no, no, no. Y le digo, hijo, vení, vamos a guardar tu juguete. No, y viene. O sea, es un poco gracioso, pero vamos a guardar tu juguete. No. Y le pongo el juguete en la mano, le digo, guardalo acá. Y dice, no. Y lo hace. Es como que a veces, no sé, es como una oportunidad también que uno tiene para enseñarle que sí tiene que obedecer. Aunque está en ese momento que uno, cuando dice no, es como, ¿cómo me vas a decir que no? O sea, uno tiene ganas de también de reaccionar de una manera distinta, pero tiene que ser expresada con bondad. Hijo, vení, vamos a guardar tus juguetes. Y llevarlo con bondad, vamos a hacer esto y hacerlo. Y tenemos que lograr esos éxitos en esas pequeñas cositas, porque esas pequeñas cositas van a permitir que él pueda realmente obedecer en cosas más grandes, y eso va a llevarlo también a que sea un hábito para él obedecernos, ¿no? Y dice en la fortaleza de Dios, o sea, nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Dios tiene que ser nuestra fortaleza. Y con Dios como nuestra fortaleza nos tenemos que levantar y mandar a nuestras familias en pos de nosotros. Y dice, sin embargo, sin impaciencia o pasión. Algo que a mí me pasó es que yo como directora, fui directora del Club de Conquistadores un año. Y habían unas niñas que tenían un comportamiento muy difícil, eran un temperamento muy difícil que uno tenía que enfrentar y todo el mundo las conocía por eso. Y entonces en un campamento que se realizó, ellas hicieron algo que me molestó muchísimo, o sea, realmente me sacaron de quicio, como se dice, y yo reaccioné de una manera como que muy impulsiva. Yo tenía un sombrero en la mano y lo tiré al piso y les grité, no me acuerdo lo que les dije. Y luego de eso es como que yo sentía una impotencia y unas ganas de llorar que no puedo describir. Y ellas lo que hicieron fue recogieron mi sombrero y me lo dieron, pero no tuvieron una reacción que yo esperaba. O sea, yo esperaba que ellas me dijeran, perdón por lo que hice, perdón por haberme portado así, perdón, y tener esa actitud, sino que ellas estaban más enojadas, estaban como que había, así como que estaban furiosas por ese comportamiento, ¿no? Y yo me quedé así como, pero ¿por qué no reaccionaron como me lo esperaba? Y aquí hay una clara enseñanza de que nosotros tenemos que enseñar con nuestro ejemplo. Y cuando nosotros reaccionamos con impaciencia o pasión, con impulsos, de manera impulsiva, estamos enseñando todo lo contrario a lo que nosotros nos gustaría enseñar. Ellos están viendo a nosotros reaccionar de esa manera, nos están viendo reaccionar con ira. ¿Y cómo puedes enseñarle a un hijo así? Y dice, ámame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito. Y realmente nosotros necesitamos enseñar firmes, decirle, no vas a hacer esto, firme y no cambiar de parecer por más que llore, haga cualquier cosa, pero con amor, siempre con amor y siempre pacientemente, y ese es un trabajo bastante difícil. Y aquí también dice lo siguiente, que se les ha de enseñar a los hijos que sus capacidades les fueron dadas para honra y gloria de Dios. A este fin deben aprender la lección de la obediencia. Debe inculcarse el hábito mediante esfuerzos amables y persistentes. Así se podrán evitar en extenso grado aquellos conflictos ulteriores entre la voluntad y la autoridad, que tanto contribuyen a despertar en las mentes de los jóvenes la enemistad y la amargura hacia sus padres y maestros, y demasiado a menudo resistencia a toda autoridad humana y divina. Esto es algo que vemos a nuestro alrededor. Y yo creo que es algo que nosotros pudimos haber experimentado en algún momento. Esa resistencia y esa enemistad a la autoridad de nuestros padres o a la autoridad de Dios mismo. Pero Dios nos está haciendo un llamado. A la edad de nuestros hijos, ahorita que son niños, es cuando nosotros tenemos que trabajar persistentemente. No es un trabajo fácil, pero hay que
ir paso a paso, porque después va a ser mucho más difícil. Y no tenemos que rendirnos, no es algo que tengamos que rendirnos. Y también, como decía, hay una persona que preguntó que hablemos sobre la adolescencia. A pesar de que ellos sean adolescentes y que capaz hemos abandonado nuestro trabajo anterior en los primeros años, ahora tenemos que, con la fortaleza de Dios, como decía la cita anterior, pedirle a Dios ayuda. Señor, ayúdame, porque necesito que me ayudes a enfrentar esta situación que es difícil, que yo mismo por mis propios pecados de negligencia los cometí. Ayúdame para ahora, con la edad que tienen mis hijos, ir enseñándoles, porque si nosotros le dejamos, decimos, no, ya es demasiado tarde, ya no puedo hacer nada, cuando sean adultos, cuando sean más grandes, va a ser muchísimo más difícil. Entonces, si ahora es un trabajo de persistencia, de uno tener dominio propio de nuestros impulsos, es necesario que nosotros vayamos paso a paso y tengamos en mente, si no hago este trabajo hoy, mañana va a ser el triple de difícil, muchas veces multiplicado la dificultad. Entonces, no nos rindamos como padres. Tenemos que trabajar diariamente con nuestros hijos y lo más importante es no hacerlo, como decía las citas anteriores, con censura ni estar constantemente, ay, se equivocó, se portó mal, le voy a pegar. No, nosotros no estamos llamados a eso, estamos llamados a hablarles con paciencia y bondad, con firmeza, pero no lleguemos obviamente puede ser que en algún momento sí sea necesario, pero ese que sea el último recurso, que los primeros recursos sean realmente trabajar de la mano de Dios en nuestro carácter también y con ellos. Y entonces la manera en la que nosotros podemos hacer que ellos obedezcan es repitiendo las cosas, haciendo día a día, momento a momento, y no permitiendo de que un solo pedido que nosotros hagamos se desobedezca. Pero tenemos que ser conscientes de las cosas que pedimos. Tenemos que pedir con razonamiento. Decir el por qué siempre, por qué debe de hacer eso y qué consecuencia positiva trae el poder obedecer. Sí, a veces, por ejemplo, decirle, no, tráeme esto porque yo no me quiero mover, tampoco creo que, o sea, aprovecharnos de nuestros hijos, ¿no? Creo que no es la manera, sino que realmente nosotros tenemos que pedirle sabiduría a Dios para que Él nos ayude a poder actuar bien con nuestros hijos. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué otra lección importante debemos enseñar a nuestros hijos y cómo debemos enseñarla? Bueno, la siguiente lección que vamos a aprender y comprender un poco más va muy ligada con la obediencia, ¿no? Y en realidad, como lo digo y siempre lo diré, es por precepto y por ejemplo. Entonces, la siguiente lección dice que es el dominio propio. Dice, ninguna persona indisciplinada y testaruda puede esperar tener éxito en este mundo o recompensa en el venidero. Entonces vemos que el dominio propio, la obediencia, la disciplina, en realidad si se convierte ya un hábito, una costumbre, ya va ligado con nuestro carácter y va a ser mucho mejor. No sé si te ha pasado, si te pasó un compañero de colegio que uno dice, pero ¿por qué es así? Egoísta, airado, o sea, todas las características que uno dice, pero no, y ya uno sabe el por qué él es así. En realidad él no tiene casi ni la culpa, porque en realidad sus padres no hicieron bien su trabajo y los frutos es de un compañero, digamos, del colegio muy irrespetuoso y muchas cosas más. Y es mala influencia para otros. Sí, en realidad sí. Y entonces por eso que debemos cuidar de también la influencia que van a hacer nuestros hijos a los demás niños, si van a ser beneficio para bien o para mal. Sigue diciendo la otra cita, nunca deberíamos perder como padres el dominio de nosotros mismos. Mantengamos siempre delante de nosotros el modelo perfecto, que es Cristo Jesús. Es un pecado hablar con impaciencia o mal humor o sentir ira, aun cuando no hablemos. Debemos trabajar dignamente y representar correctamente a Cristo.
Hablar palabras airadas es como golpear un pedernal contra otro pedernal. Inmediatamente surgen las chispas de los sentimientos airados. ¿Y a quién no le ha pasado esto? Demasiado. Y cuando uno es adolescente, si la mamá le habla a uno airado, pues uno también. Bueno, en fin. Entonces debemos de nosotros, como padres, tener ese dominio propio que solo Cristo nos puede dar. Me ha pasado de que yo digo, ay, tengo ira por muchas cosas, y entonces yo digo, oro mentalmente, y yo, Señor, ayúdame porque estoy, que no puedo sola. Entonces, cuando dice que es un pecado hablar con impaciencia, todos hemos pecado en eso. Y en realidad uno ni sabe que es pecado. Y debemos de arrepentirnos por eso, porque Dios quiere transformar en realidad nuestro carácter, hablar con paciencia, con amor, con ternura. Pero lo que más me llama la atención de aquí es que, o sentir ira, aun cuando no hablemos. Entonces a veces uno tiene ira y no habla y está quieto y tiene miles de pensamientos y cree que uno está haciendo bien, y en realidad no. De no hablar, de no manifestarlo, pero a veces la misma cara dice muchas cosas. Dice mi hija, mami, ¿por qué me miras así? Y me hace la cara que le estoy haciendo, y yo, ay, tengo ira, y yo, ya como que yo, Señor, ayúdame, porque en realidad, si uno tiene una relación con Dios, teniendo una oración en su mente constante, que Señor, ayúdame, yo sé que vamos a poder juntos, en realidad las cosas se tornan totalmente distintas. Bueno, la siguiente pregunta es ¿cómo se deberían manejar las rabietas, las manifestaciones de ira? Esto es algo que tal vez vemos muy común en nuestro día a día. ¿De quién no ha visto a un niño arrojarse al piso, comenzar a llorar o patalear porque no le han dado algo que quieren o porque no le compraron una cosa en el supermercado, cosas así? Bueno, aquí tenemos la representación de una niña que está bastante molesta, y yo creo que esa es una situación de que les ha pasado a muchos padres. Y yo he visto, por ejemplo, veía videos en YouTube que hablaban sobre eso, cómo tratarlos. Y si hay tantos videos es porque hay muchas personas que les ha sucedido. Y puede ser que a nosotros mismos también. Y dice, lo primero que deberíamos hacer es no darle nada, absolutamente nada, si nos lo piden llorando. Si están ahí que quieren que le demos cualquier cosa y están llorando porque no se lo damos, no se lo tenemos que dar. No tenemos que hacer nada si nos lo piden así, porque ellos saben que esa es la herramienta, eso es lo que puedo utilizar. Los niños son muy inteligentes y los niños adquieren mucho esa rapidez en las cosas, sobre todo malas, tal vez porque es nuestra inclinación como padres, ¿no? Pero también hay otros puntos, otras lecciones que nosotros necesitamos aprender para manejar las rabietas, y dice así: a menudo he visto a los pequeños lanzarse al suelo y gritar cuando se contrariaba su voluntad. Este es el momento de reprender al mal espíritu. El enemigo procura dominar la mente de nuestros hijos, pero ¿le permitiremos moldearlos de acuerdo con su voluntad? Estos pequeños no saben discernir cuál espíritu influye en ellos, y es el deber de los padres ejercer juicio y discreción en lugar de ellos. Deben observar cuidadosamente sus hábitos, deben refrenarse las malas tendencias y estimularse la mente en favor de lo bueno. Hay que estimular al niño en todos los esfuerzos que realiza por dominarse a sí mismos. Aquí hay cosas muy importantes que debemos aprender. Cuando esos niños estén en su momento de rabieta, estén ahí gritando y haciendo su escándalo, es ahí cuando debemos corregirlo. Esa es la oportunidad que nosotros debemos reprender al mal espíritu. Yo creo que si no hubiésemos leído esta cita, no sé en tu caso, pero tal vez ni siquiera nosotros sabríamos que es un mal espíritu el que lo está guiando, que no es un espíritu que viene de Dios. Bueno, y tal vez lo has mencionado en otros programas, que con tu hija realizaban oraciones para decirle, no, son ángeles malos que nos están molestando y nos están llamando a hacer esto, y realmente es así. Entonces, nosotros como padres debemos aprender a discernir ese tipo de cosas, debemos aprender a
estudiar y escudriñar las escrituras para que esas nos llenen de sabiduría para saber cómo enfrentarnos cuando no hay un espíritu que provenga de Dios. Y Dios quiere dar su ayuda y enviar a los ángeles en nuestra ayuda también para favorecernos y para poder enfrentar esta situación. Y dice, los niños no saben discernir que un espíritu malo los está afectando. Y los padres, nosotros deberíamos saber que sí. Y a ahí veces pues, ni nosotros sabemos sí, y a veces dejamos que nos lleve, nos dejamos llevar por esa situación. Algo que a mí me pasó con Natanael es que, bueno, yo le enseñé a ir al baño, a hacer sus necesidades, a hacer caca primeramente en el baño, en el inodoro, antes de que naciera mi primer hijo. Él lo aprendió bastante bien, fue al principio un proceso difícil, pero es como que en estos últimos tiempos como que no quería ir al baño y se enojaba cuando lo llevábamos. Entonces cuando yo lo cargaba, él comenzaba a patalear así, levantándolo. Y ahí era como que no, esa es la oportunidad que uno tiene para decir, no, Natanael, no tenés que hacer eso. Reaccionar, es como que, y él se quedaba así, era como que reaccionaba y ya no lo hacía. Entonces, como que la primera vez es un poco más difícil, pero la segunda vez que lo hace, es como que le decís no, y como que ya reacciona más rápido. Entonces, yo creo que esa es una situación que nosotros debemos aprender de que cuando nosotros vamos trabajándolo día a día, la primera vez puede ser difícil y puede ser que cueste más trabajo de decir, no, no tenés que hacerlo. Las siguientes veces son más como recordatorios. Recordarles cómo lo corregiste la anterior vez y para poder ayudarlos a realmente reaccionar y no tener esa actitud. Y justamente nosotros necesitamos pedirle a Dios sabiduría. Y nosotros necesitamos pedir a Dios que nos ayude a enfrentar esa situación. Tal vez hacer una oración cuando está en un momento difícil, cuando estamos todos estresados, cansados también, porque muchas veces lo que nosotros vemos en nuestros hijos es un reflejo de cómo estamos nosotros, porque cuando nosotros estamos estresados, cargados de mal humor, nuestros hijos están de la misma manera. Entonces ahí decir, bueno, Señor, vamos a orar todos juntos como familia y decir, Señor, en tus manos nos entregamos, tú ayúdanos a que tu Santo Espíritu more en nosotros y esté en medio nuestro. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es, cuando estamos en esas situaciones, no darle lo que está pidiendo de esa manera, llorando, y a aprovechar esa oportunidad para reprender al mal espíritu. Algo, Lore, que la psicología actualmente enseña es de que si tu hijo tiene una rabieta o algo así, déjalo que se le pase solo. O sea, que él manifieste y haga y grite y patalee y de todo. Y en realidad no es así como Dios nos instruye. Entonces debemos de nosotros, en realidad, cuando él está pasando por esa situación, abrazarlo. Sabemos que siempre es con amor y en realidad si uno obedece todo lo que dice Dios es algo, bueno, el que lo experimenta solo lo puede en realidad dar como testimonio. Entonces el abrazar a su hijito, el preguntar el por qué y el terminar con una oración. Quizás a veces hay tanta ira, tantos espíritus malos que hasta se ora con ira, a veces no quiero orar y entonces a veces se vuelve la oración como algo como feo, como sí. Entonces debemos de buscar la oportunidad apropiada para poder nosotros orar con ellos y seguir adelante. Sí, y aquí una de las citas que, bueno, aquí no está, pero dice, entre las primeras tareas de la madre está el refrenamiento de la pasión de los niños. No debería permitirse que los niños manifiesten ira. No debería permitírseles lanzarse al suelo, patalear y gritar porque se les ha negado algo que no era para su bien. Entonces, realmente lo que se les niega tiene que ser algo que no sea para su bien, por un lado, pero por otro, no dejarles hacer eso. O sea, lo agarrás y no hay que permitirle que se manifieste. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿debemos permitir que nuestros hijos hagan todo el ruido que les plazca
deberíamos limitarlos porque nosotros sabemos que los niños nos transmiten alegría, son la alegría de nuestro hogar, la alegría de nuestra familia. Y cuando ellos están tan activos, esa actividad también nos contagia a nosotros felicidad y nos vuelve nos rejuvenece al hacernos niños, vamos a decir. Pero ¿será que no tenemos que dejarlos que hagan todo el ruido que les plazca? Bueno, en realidad nuestro hogar es como una empresa, lo digo yo, entonces debemos de nosotros tener reglas y en reglas que los niños entiendan y comprendan el porqué de esas reglas y vamos a ver de que en realidad también hay límites y tenemos que enfatizárselos a ellos y vamos a tener, digamos, el mismo pensar, vamos a hacer en realidad un trabajo en equipo. Y esto del ruido y demás, a veces yo cometí ese error. Son niñas, déjalas jugar, amor, pero que son niñas, están jugando. Y él me decía, no, pero no con tanta bulla, no con tanta gritería y demás. Y cuando leí esto, como que, ay, sí, yo era la equivocada. Entonces dice esto debería impedirse. En la exuberancia de su espíritu, los pequeños harán ruido y alboroto en el hogar. Los niños pueden ser muy felices si se les educa para que no hagan esas cosas. Deben enseñárseles que cuando llegan visitas deben comportarse con tranquilidad y respeto. Padres y madres, enseñar a vuestros hijos que deben subordinarse a la ley. No les permitáis pensar que porque son niños tienen el privilegio de hacer todo el ruido que les plazca en el hogar. Deben establecerse normas sabias y ponerse en vigencia para que la belleza de la vida del hogar no sea malograda. Entonces nosotros como maestros, como padres, debemos de enseñar en realidad a nuestros hijos a que sean, pueden jugar y todo, pero en una manera ordenada. Y hasta también estuve leyendo unos capítulos de más y hasta limpios a la hora de jugar, ¿sí? Entonces son cosas que nosotros creemos que si el niño no hace bulla, si el niño no bota las cosas, si el niño no hace como el alboroto, como dice acá, no es un niño feliz o no es un niño como los otros niños. O no tiene vida, digamos, esa vida de niño. Sí, entonces en realidad Dios es un Dios de orden. Y el carácter del niño se está forjando y Dios quiere eso también para esos niños. Sí, y a mí algo que me gustaría recalcar es de que dice deben establecerse normas sabias y ponerse en vigencia. Es decir, nosotros necesitamos buscar la sabiduría en Dios. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos que aprender a discernir ¿cuáles son las cosas, o sea, qué nivel de cosas necesitamos permitir? O sea, los niños sí van a estar jugando y sí van a hacer cierto tipo de ruido, pero hay una línea en la que se debe cuidar. Y eso solamente Dios y su sabiduría y la guía de su palabra es la que nos va a permitir saber qué cosas permitir y qué cosas no. Entonces necesitamos mucho la relación con Dios para poder cumplir estas cosas. Bueno, algo que a mí cuando yo era muy niña me inculcaron era realmente respetar a las personas mayores. Por ejemplo, es un ejemplo, ahora está no muy común, pero le teníamos que decir usted a mi papá, a mi mamá, a todas las personas que eran mayores, usted. Entonces a mí algo que me ha costado tal vez en esta transición de juventud a adultez ha sido el no decirle usted a las personas que son más o menos más grandes que yo, porque bueno, es un proceso, ¿no? Pero eso era una muestra pequeña del respeto que uno le debía tener a los mayores. Y creo que eso se ha perdido mucho en todas las personas y se ha perdido mucho sobre todo en estas generaciones, ¿no? Y tenemos que preguntarnos si es importante que nuestros hijos respeten a las personas mayores, sea quien sea. ¿Y de qué manera podemos lograr esto? Bueno, aquí hay una cita que me gustaría recalcar, pero voy a mencionar algunas otras que dice este libro,
conducción del niño, que dice así: la madre debe gobernar sabiamente su casa, en la dignidad de su maternidad. Su influencia en el hogar ha de ser suprema y su palabra ley. Si ella es cristiana, bajo la dirección de Dios, conquistará el respeto de sus hijos. Decid a vuestros hijos exactamente lo que requerís de ellos. Eso ha sido algo que ha mencionado Elena en otros capítulos. Decirle exactamente por dónde tienen que ir y ser claros, porque yo creo que eso es lo que necesita mucho la juventud. Claridad. Tenés que ir por aquí. Y a veces como padres como que dejamos tintes grises, o por lo menos en mi caso, cuando yo estaba creciendo me ha pasado de que eran como que habían cosas que no tenía claras cómo obedecerlas, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a entender este ejemplo. Los 10 mandamientos son claros. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está en o sea, son claros. Te está diciendo exactamente lo que Dios quiere. Y así es como debería ser las cosas que nosotros le pedimos a nuestros hijos, ¿no? Y también dice que bajo la dirección de Dios, es decir, que nosotros debemos estar en una relación tal con Dios, de que nuestra relación con Él nos permita ser dirigidos por Él. De que todo lo que nosotros hagamos, Dios nos esté guiando y nos diga: tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, de una manera clara, y nosotros lo cumplamos. Así es que vamos a conquistar que nuestros hijos nos respeten. Y esa es una de las cosas que tiene la mujer virtuosa de Proverbios 31, que dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Eso es algo que se gana, y solamente se gana con la relación que vos tenés con Dios. No es algo que vos podés forzar, el respeto de tus hijos hacia tu persona, por ejemplo, cuando lo estás cuidando, ¿no? Pero nosotros deberíamos manifestar respeto nosotros por nuestros hijos. Y cuando nosotros no les gritamos y les tratamos de una manera bondadosa y amable, les estamos manifestando respeto. Y cuando nosotros no los humillamos delante de otras personas, por ejemplo, o no les pegamos delante de otras personas, que eso es a veces lo que sucede, les estamos demostrando respeto, les estamos manifestando respeto, ¿no? Y bueno, dice: y no les permitáis hablar ninguna palabra irrespetuosa acerca de vosotros. O sea, si una vez cuando son chiquititos, nos faltan al respeto, ya sea con palabras, ya sea con alguna acción, no tenemos que permitírselo. Tenemos que dejarle claro que eso está mal. Por más que sea en una broma, por más que sea cualquier cosa, no, eso no se hace. Así hay que ser tajante, firme, pero obviamente con amor, pero realmente dejarle claro, ¿no? Pero dice: y cuando nosotros como padres no mantenemos nuestra autoridad, también cuando nuestros hijos, cuando vayan a la escuela o a la iglesia o a cualquier otro lado, no van a respetar la autoridad que está enfrente de ellos. Y eso pasa muchas veces, y eso es doloroso verlo. Realmente es muy triste cuando un joven, uno le dice una cosa y hace como si nada, como si no le estuvieras hablando. Eso no es conmigo. Entonces, eso es muy importante, de que para que nuestros hijos puedan ser una influencia, un beneficio, una bendición para la sociedad, una bendición para los que los rodean, necesitamos hacer que nos respeten a nosotros primeramente, para que puedan respetar a las personas mayores, a las personas con autoridad también en esos lugares, en donde quiera que se encuentren y vayan. Sí, una lección de respeto que constantemente practicamos en casa es cuando, bueno, quizás sea igual que la que mencionaba Lore, cuando uno requiere algo de, digamos, de mi hija Samara, señora, regularmente ese es lo que se utiliza en Colombia. Y entonces se le ha enseñado, se le ha inculcado, pero también ella siente como que yo solo a los grandes y yo no merezco respeto. Entonces también, como tú decías, hay que enseñarles que ellos también merecen respeto, y no solo ellos, sino también hasta las
personas menores de ellos, ¿no? Los niños más pequeñitos. Y el respeto en realidad solo se gana con el ejemplo. Porque si nosotros respetamos a nuestros hijos, respetamos cualquier actitud que nosotros tengamos con ellos, que se enfoque hacia el respeto, ellos van a respetarnos también a nosotros. Y como tú dices, ni en broma, un irrespeto, igualmente eso también va muy ligado como que el respeto entre padre y madre, ¿no? Entonces eso es fundamental también, porque ellos están viendo, bueno, pero si mi mamá le habla hacia mi papá y mi papá le habla hacia mi mamá, ¿por qué yo no? Entonces es algo que hay que inculcar en todos los de la familia y pues más en nuestros hijos. Así es, y también a veces, por ejemplo, nosotros hasta en bromas decimos cosas de nuestros hijos. O sea, les decimos, no seas tontito, por ejemplo. No, eso no se tiene que permitir ni en broma. Eso es una falta de Ni con respeto ira, para sí, mí, tampoco. sí. Porque necesitamos realmente tener una actitud de que los respetamos. ¿Acaso a nosotros nos gusta que nos digan esas cosas? O sea, pongámonos en su lugar. A mí no me gusta que me traten así o que me digan esas cosas. Entonces, realmente si nosotros nos ponemos como en una regla de oro que dice Jesús, no hagáis lo que no quieren que los otros hagan con vosotros, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y la última pregunta sería, ¿cómo deberíamos enseñar a nuestros hijos a reverenciar a Dios? Bueno, esa es una pregunta quizás compleja, porque a veces nosotros no tenemos ni esos buenos hábitos de reverenciar a Dios. Entonces vamos a contestarla con el texto que nos dice. Es un texto muy bonito, dice: el Señor desea que comprendamos que debemos colocar a nuestros hijos en la correcta relación con el mundo, la iglesia y la familia. Su relación con la familia es el primer punto a considerarse, o sea, como el más importante. Enseñémosle a ser corteses unos con otros y corteses con Dios. ¿Qué quiere decir usted? Podéis preguntar al afirmar que deberíamos ser corteses con Dios. Quiero decir que hay que enseñarles a reverenciar a nuestro Padre Celestial y apreciar el sacrificio grande e infinito que Cristo realizó por nosotros. Y bueno, cortamos ahí la cita, pero en realidad aquí la tengo y es muy bonito lo que sigue diciendo. Dice: los padres y los hijos deben mantener una relación con Dios tan estrecha que los ángeles celestiales puedan comunicarse con ellos. Estos mensajeros celestiales son excluidos de más de un hogar donde abunda la iniquidad y la descortesía con Dios. Captemos de su palabra el espíritu del cielo y traigámoslo a nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, el ser uno cortés, el uno con el otro, el hogar cristiano también dice que el hablar palabras bondadosas entre esposos hace que ellos vayan aprendiendo y también quieran ayudar y ser corteses entre todos los miembros de la familia. Pero lo más importante es que nosotros en realidad tengamos esa reverencia hacia Dios, que solo se logra nosotros inculcando ese amor que Dios tuvo infinito con nosotros al dar a su Hijo único para salvación y rescate para cada uno de nosotros. Así es, y a mí lo que me gusta de esa cita que acabas de leer dice mantener una relación con Dios tan estrecha, tanto padres como hijos. Y aquí hay otra cita que me gustaría leer, dice: los padres de familia pueden y deben interesar a sus hijos en los variados conocimientos que se encuentran en las sagradas escrituras. Pero si quieren interesar a sus hijos e hijas en la palabra de Dios, ellos mismos deben sentir interés por ella. Deben familiarizarse con sus enseñanzas, así como Dios le ordenó a Israel hablar de ellas, ¿no? Y aquí habla de cómo Dios les ordena de cuando estés en tu casa, cuélgalo en los caminos, habla sobre la palabra de Dios y las bondades que Dios ha hecho, ¿no? Y dice: los que quieren que sus hijos amen y reverencien a Dios, deben hablar de su bondad,
majestad y poder según se lo revela la palabra, según se revela en su palabra y en las obras de su creación. Entonces aquí vemos que los libros de texto también son la herramienta de mostrarles reverencia, de enseñarles reverencia a Dios, a nuestros hijos, que puedan reverenciar a Dios, ¿no? Y lo más importante yo creo es justamente inculcar la relación de ellos con Dios, de que tanto nosotros sintamos interés por leer la Biblia, sintamos interés por estudiar su palabra y estar cerca de Él. Y a veces creo que esas cosas son en las que pueden que nosotros fallemos, que a veces nos despertamos, tenemos tantas cosas que hacer que no cuidamos nuestra relación con Dios. Y es nuestra única fuente segura. Y es la única manera en la que nosotros verdaderamente podemos guiar a nuestros hijos. Entonces a mí me gustaría terminar con esta imagen, ¿no? Que aquí está una mamá con una niña leyendo la Biblia juntas, ¿no? Y eso es algo que debemos inculcar. Bueno, ahora llegamos a la parte de conclusiones. Bueno, mi conclusión es que en realidad nosotros tengamos una relación diaria con Dios como padres, porque necesitamos su ayuda constantemente. A veces creemos que lo que estamos haciendo está bien, pero en realidad a veces nos equivocamos, somos humanos. Entonces que Dios nos dé la sabiduría para poder llevar el gobierno de nuestro hogar y de los hogares que ven nuestro hogar también, que sea una buena influencia. Y como decíamos en el programa, que nuestros hijos puedan brillar en el sitio donde estén. Brillar no por sus quizás talentos que Dios les ha dado, sino por la influencia en su carácter desde lo más pequeño, desde sus tiernas edades, para que en realidad miren a Jesús en ese pequeño carácter que se está forjando. Y que nosotros no tengamos un Dios solo de sábado o solo un Dios de iglesia, sino que tengamos una relación con Dios, decía anteriormente, diariamente, para que nosotros podamos disfrutar, transmitir ese amor que queremos transmitir a nuestros hijos, ese amor a Cristo Jesús. Y recordar que Apocalipsis 14:12 nos habla de la perseverancia, de la obediencia y del amor que debemos de tener a Jesús. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces vemos que la obediencia, el dominio propio, el amor a Dios es algo que debemos de nosotros poner en práctica desde los más tiernos años, porque se va reflejado hasta la eternidad. Sí, y eso es lo que va también, esa es una de las descripciones de las personas que van a estar y que van a ser fieles a Dios en los últimos días. Y yo creo que estamos viviendo justamente en los últimos tiempos de este mundo. Y es una oportunidad de que nuestros hijos puedan ser una luz, donde, como mencionabas, donde quiera que vayan, y predicar el mensaje a otros y ayudarlos a salvar a otros. Y nosotros como padres tenemos la misión de buscar la salvación de nuestros propios hijos, pero también prepararlos y hacerlos entender de que ellos necesitan trabajar para Dios, y que sus anhelos no sean egoístas de yo ir al cielo y conocer a los animales y estar con Jesús, sino de hay muchas personas que están pereciendo, hay muchas personas que necesitan también salvación. Y yo creo que este programa ha sido un llamado de atención primeramente para mí, de ver en los puntos en los que estoy fallando, pero Dios es muy bueno. Y nosotros como padres, y no solamente como padres, porque nosotros también tenemos una influencia a nuestros hermanos menores, o una influencia con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, en caso de los abuelos que también tienen relación con sus nietos. Entonces, realmente no hay que descuidar en ningún aspecto nuestra relación con Dios, ni tampoco nuestra manera de educarlos. Nunca hay que bajar la norma, siempre hay que subirla más y más para que nosotros podamos ser transformados de gloria en gloria y poder ir al cielo a vivir con Jesús. Así que nuestro mayor deseo es que nosotros como familias
podamos estar preparados, podamos servir a otros también y entregar todos nuestros dones, todos nuestros talentos para honra y gloria de su nombre. Así que Dios los bendiga y los esperamos en un próximo programa. Cuando pienso en tu grandeza, oh Señor, cuántas maravillas de la creación, tu benignidad, bondad e inmenso amor, hacen que me postre en adoración. Canto con emoción al autor de la creación, rindo mi corazón ante quien me da salvación. Me has examinado con gran atención, hasta mi pensar conoces tú, Señor. Siempre donde voy me das tu protección, me conduces por la senda del amor. Canto con emoción al autor de la creación, rindo mi corazón ante quien me da salvación. Si subiere a los cielos de allá, hasta en el Seol también te he de encontrar. En la oscura noche oigo tu llamar, tu presencia se halla más allá del mar. Canto con emoción al autor de la creación, rindo mi corazón ante quien me da salvación. Tú formaste mis entrañas y mi ser, en el vientre de mi madre con poder. Me compaginaste con tu gran saber, tanta maravilla escapa a mi entender. Canto con emoción al autor de la creación, rindo mi corazón ante quien me da salvación. Cuán preciosa es tu palabra, mi Señor, todo pensamiento de tu corazón. Cuando más la estudio me da más valor a seguir la senda que me lleve a Sion. Canto con emoción al autor de la creación, rindo mi corazón ante quien me da salvación.